Hoy les voy a contar cómo pasé de ser un trabajador que llegó sin idioma a ser un residente permanente. Un video que ya me habían pedido y aquí está. Hola parceros y parceras, sean nuevamente bienvenidos a un nuevo video. Hoy me encuentro por aquí en la ciudad de Saint-Prosper y aprovecho de una vez para hacerles este video. Para los que no me conocen, yo soy Pidgey y les comparto toda mi experiencia desde la provincia de Quebec. Antes de continuar, no se olviden darle duro a ese botón de suscribirse, activar la campanita, compartirlo, que me ayudarían un montón a seguirles creando contenido. Por acá me encuentran en Instagram y por acá abajo les dejo la caja de comentarios para que me dejen lo que me quieran comentar. Bueno, ya ustedes conocen un poquito de mi historia, así que no voy a tener que ahondar mucho en ese tema, pues ya saben que llegué a trabajar aquí sin idioma, así que por ende lo primero que vamos a hablar y el primero de los pasos que tuve que dar para poder llegar hasta ese punto de la residencia es el tema del idioma. Si llegan a un país que no habla su idioma, pues obviamente lo primero que van a tener que hacer es aprender ese idioma para poder comunicarse y conocer todo a propósito de ese lugar al que están llegando. Es por eso que lo primero que tuve que hacer fue empezar la francización, que ya les he hablado un poquito. Es un programa que ofrece el gobierno justamente para las personas que llegamos sin idioma. ¿Y cómo se desarrolló este aprendizaje? Pues este aprendizaje se fue desarrollando al mismo tiempo en el que yo iba trabajando, así que tenía que ir aprendiendo cómo adaptarme en el trabajo y tenía que ir estudiando a tiempo parcial, además de aprender cómo funcionaba el país, porque todo esto fue un cambio gigantesco. No solamente aprender el idioma, sino aprender una nueva cultura, aprender sobre un nuevo país, sobre nuevas reglas, sobre un nuevo trabajo y sobre una nueva vida. Entonces fue todo ese proceso que tocó hacer al mismo tiempo y pues lo hice en esta manera. Tenía que trabajar y tenía que estudiar a tiempo parcial. Obviamente cuando llegué aquí no tenía absolutamente ninguna idea de cómo funcionaba todo esto, pero lo que sí sabía era que quería la residencia permanente. Así que después de cierto tiempo empecé a averiguar, ver compañeros que iban encaminando también ese rumbo y empecé a preguntar, a investigar en la página del gobierno. Gracias al idioma pues ya podía leer un poquito más en francés y me di cuenta que uno de los requisitos para poder ser residentes era el idioma y pues yo ya estaba trabajando en ello. Primer descubrimiento, pues me di cuenta que para poder acceder a la residencia permanente tenía que terminar los 7 niveles de francés que se estaban dando en ese entonces, para que con el certificado yo ya pudiera dar el siguiente paso que ya les voy a contar. Pero resulta que cuando estaba en ese proceso la ley cambió, como es de costumbre, y ya después no pedían los 7 niveles, sino que pidieron que ese idioma tenía que ser certificado con un examen que fuera validado pues a nivel gubernamental, y ese examen se llamaba el TCF, que de hecho ahora también adjuntaron uno más y ya se puede presentar el TCF y el TEFAC. Y como siempre en todos los pueblos no puede faltar la iglesia por allá detrás. Y ahora, sabiendo lo que necesitaba para poder dar el paso siguiente, pues nada, me puse a estudiar súper juicioso para poder aprender el idioma y hacerlo validar con el examen para poder pasar a decirle al gobierno de Quebec que yo ya sabía hablar el idioma y que estaba listo para que me dieran el CSQ. Ahora hablemos del CSQ, el Certificado de Selección de Quebec. ¿Y esto qué es? Pues básicamente esto es un permiso que te da la provincia de Quebec, certificando de que tú ya hablas el idioma y que te has logrado integrar para poder pedir la residencia al gobierno federal, porque algo que hay que tener en cuenta es que el CSQ es a nivel provincial y las residencias las maneja el gobierno federal a nivel Canadá, a nivel nacional. Entonces son dos cosas diferentes que se presentan aquí en la provincia de Quebec. Teniendo en cuenta que después de aprender el idioma y certificarlo, lo que hay que pedir es el CSQ, entonces pues
¿Cómo se pide esto? ¿Cómo me tocó a mí? ¿Qué hice yo para poder pedirlo? Pues como no tenía ninguna idea, obviamente tampoco, y no tuve una guía o alguien que me estuviera diciendo, mira, para poder obtener tu residencia tú tienes que hacer estos pasos. Todo esto lo fui aprendiendo a medida del camino y descubrí que desde la página del MIFI, que es el Ministerio de Inmigración, Francización e Integración, se podía hacer esta solicitud. Ahí estaban todos los formularios, solamente eran descargarlos, llenarlos. Para llenarlos, pues obviamente con el francés me fui guiando, pero las cosas que no entendía trataba de buscar dónde preguntarlas, de pronto con algunas personas que ya hubieran hecho este proceso, o bueno, yo intentaba hacer de todo para poder llenar esos formularios. Entonces, después de que se llenaron esos formularios, hay que pagar. El CSQ para las personas principales cuesta $830 más o menos, y para los acompañantes como 300. En todo caso, yo pagué 1.200 al final por el CSQ mío y el de mi esposa. Y después de que envié los papeles, obviamente pues hay que esperar a ver si todo está correcto y no los devuelven. Llegado el caso en el que los devuelvan, pues simplemente es corregir tal vez los documentos que falten y que estén mal, volverlos a enviar, y después de eso ya seguir y continuar con el proceso. Hay que tener en cuenta que yo todo esto lo hice por la agencia de mensajería que existe aquí en Canadá, porque en ese momento que me tocó a mí la demanda había que hacerla en papel físico, ¿no? Eso cambió, como ya les había dicho, todo aquí mantiene cambiando, y después ya habilitaron la opción de hacer la demanda en línea. Pues obviamente era mucho más sencillo y se ahorraba uno ese trabajo de estar enviando papeles, la duda de saber si los iban a recibir o no. Bueno, realmente se volvió mucho más fácil. ¿Cuánto se demoró mi proceso con el CSQ? Se demoró 6 meses porque a mí me tocó pandemia y bueno, ya ustedes ya saben qué pasó con todo ese rollo. Con la nueva aplicación en línea se tarda más o menos un mes, mes y medio. Después de eso y después de que reciben todos los documentos, te mandan a hacer algo que se llama el test de valores de Quebec, que básicamente son preguntas con relación a la cultura y al nivel de valores de aquí de Quebec, cosa que no es difícil. El examen toma más o menos 1 hora y media y son cápsulas de videos que tú vas viendo y vas respondiendo con opción múltiple, entonces nada complicado. Después de que haces esto, simplemente envías tu calificación directamente en línea desde la página. Ellos allá reciben, verifican tu dossier y si todo está completo ya te van a responder con tu CSQ. Entonces ya después de ese momento tienes 2 años antes de que se venza para que tú empieces a hacer tus trámites de la residencia. En el caso de que se te venza en el lapso de tiempo que estés haciendo la residencia, no pasa nada, no hay ningún inconveniente. Él se queda vigente hasta que te den respuesta de la residencia, siempre y cuando hayas empezado los trámites. Un sándwich y un jugo, $10 en Tim Hortons. Finalmente, hablemos de la residencia permanente. Después de haber recibido nuestro CSQ, ¿qué pasa después? ¿Cómo son los trámites? Pues hay que hacer lo mismo casi que con el CSQ. Hay que llenar unos formularios y estos formularios enviarlos directamente al gobierno de Canadá para expresarle que queremos ser residentes permanentes. Pero ¿cómo hay que hacer todo este trámite? Yo no sabía nada tampoco, así que pues yo ya había empezado a leer en la página de Service Canadá cómo ser residente, y en la página está paso por paso qué es lo que se tiene que hacer. Hay algunas preguntas del formulario que de pronto son un poco complejas, e igual yo hice lo mismo, empecé a preguntar, a averiguar cómo era todo. No sabía si eso iba a estar bien o no, pero nosotros llenamos todos los formularios, y en ese entonces que me tocó a mí se enviaba directamente por la agencia de envíos, por el post, y había que esperar la respuesta. Tiempo después eso cambió y me di cuenta que ahorita la demanda ya se puede hacer en línea. Entonces miren cómo ha ido cambiando todo eso, y eso puede cambiar de un día para otro. Entonces yo les recomiendo que cuando estén haciendo sus trámites agilicen lo más pronto que puedan todo eso, porque eso no da espera. Entonces después de que se enviaron todos los papeles, se llenaron los formularios, había que pagar, y el pago de la residencia son $1,300 por persona, así que yo pagué $2,600. Esto sin contar los exámenes médicos que nos pidieron después, que fueron alrededor de unos $380 más. Ya después de que se hizo todo este trámite, nos aprobaron la residencia permanente y nos enviaron una confirmación, y ahorita estamos a la espera de la tarjeta que debería llegarnos por el post. Todavía no nos ha llegado. Y ese fue el trámite de la residencia. Todo lo hicimos nosotros mismos, no tuvimos que pagarle ni a un asesor
asesor, ni agencias, ni nada de esas cosas. Gracias al idioma estuvimos ahí dándole a eso y pudimos hacer esa demanda. En caso de que falten documentos o que algo esté malo, también les van a devolver los papeles y les van a decir qué es lo que les falta mejorar o qué es lo que les falta en documentos. Lo reenvían, pero obviamente esto tarda un poquito más el proceso. Entonces, si lo van a hacer ustedes mismos, pues tengan presente que deben tener muy claro lo que están respondiendo. Si de pronto no saben, pues obviamente lo ideal sería de pronto poder pagarle a un asesor, pero nos va a salir mucho más costoso. Y así fue como me volví residente permanente. Todos estos trámites son los que hay que hacer. Tiempos: 2 años y medio de aprendizaje de francés y experiencia. Para el tema del CSQ, en mi caso fueron 6 meses por pandemia, ahorita se está demorando 1 mes y medio. Y finalmente la residencia, todo ese tiempo y todos esos trámites se demoraron alrededor de 1 año. Entonces, más o menos, cuando venimos como trabajadores calificados sin idioma, el tiempo en volvernos residentes es alrededor de 4 años. Ahí está, muchachos, para que vayan preparándose psicológicamente y estudiando para poder volverse residentes. Parceros, por mi lado eso fue todo. Espero este video les sea útil, les haya gustado. Pues ahí les comparto mi experiencia como siempre. No se olviden que si les gustó, háganmelo saber con esa manito arriba. Nos veremos en un próximo video y yo, como siempre les digo, au revoir, à la prochaine, adiós y hasta la próxima.